Hola, buenos días. Qué gusto tenerlos por este subcanal. Soy Ángela Gil, consultora y asesora jurídica de Alianzas Estratégicas Legales. Como lo prometido es deuda, hoy nos quedamos a encontrar para revisar un tema muy importante en el derecho de familia, los alimentos. Y para ello nos acompaña el doctor Nelson Rueda. El doctor Nelson Rueda tiene una gran trayectoria en el litigio y en la docencia. Es especializado en Derecho Comercial, en Derecho Procesal y de Familia. Conciliador en Derecho, doctorado y maestría de Rosario de Argentina. Le damos la bienvenida al doctor Nelson Rueda. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Ángela. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludo a Qué ti, muchísimas gracias. a todo el público, a todos nuestros internautas. Gracias, doctor. Esperamos que hoy pues podamos dar información muy útil. Bueno, doctor, el público desea escuchar toda la información respecto al tema de alimentos. Tenemos muchísimos casos en estos momentos relacionados con este tema y muchas expectativas en relación con esta información. Doctor, usted nos comentaba en la fijación, la inasistencia alimentaria y la modificación de la cuota, extinción de la obligación, entre otros. Doctor, le doy pues entonces la introducción para que comience respecto del tema que usted considere pertinente. Gracias, doctora. Bueno, en primer lugar, hacer una introducción en cuanto a las situaciones que se han venido presentando en materia de, pues pudiésemos decir, todos los derechos de los menores y de la infancia y de los adolescentes. Este aislamiento social generó, entre otras cosas, un cierre, pudiésemos decir, casi definitivo de la rama judicial, eh, que estuvo cerrada entre, pudiésemos decir, o cesó sus funciones y en ese en trayecto hubo, digamos, dar varios de los derechos derivados de eh, las relaciones paternofiliales, ¿no? Padre-hijo. Y entonces, digamos que hubo paralelamente, ¿no? Unas dificultades de tipo económicas notorias generadas por ese aislamiento y por la no posibilidad de interrelación humana que presentó desde luego consecuentemente un incumplimiento, una cadena de incumplimientos en las obligaciones alimentarias y unos cambios de situaciones, ¿cierto? Que precisamente son las que van a afectar las varias modalidades del derecho de alimentos, como tú lo mencionaste. Sabemos que hay una fijación de alimentos y que una vez una cota está fijada, esta puede variar por varias circunstancias y que se puede presentar también, claro, una disminución, un aumento, una exoneración, incluso también se habla de una restitución alimentaria y si ya está fijada y no quiero una de esas modalidades, sino lo que pasa es que hay es un incumplimiento, pues también podríamos ir en vía de un proceso ejecutivo de alimentos. Todas esas son las modalidades, digamos, que se pueden presentar en materia alimentaria, las cuales, insisto, pues de un lado estuvieron en una situación grave que incluso en mi concepto hoy puede permanecer, en el sentido de que de marzo a julio no hubo rama judicial funcionando en un 100%. Luego viene un decreto 806 de junio 4 de 2020 que, digamos, cómo operar en la red y de manera virtual ante los solo de manera virtual, pero no tan eficientemente como quisiéramos, y de manera presencial, de manera alternada a los funcionarios judiciales, pero en Bogotá, por brotes nuevos, muertes incluso de funcionarios judiciales, contamos hoy con una sede cerrada y el expediente, mientras tanto, digámoslo, almacenado ya en los juzgados. Y los derechos de los menores, por otro lado, en la realidad. Ok, tenemos unas pequeñas fallas. Vamos tratando acá de solucionar.
para volver a tener contacto con el doctor Rueda. Le estoy escuchando entrecortada. Espéreme un segundo, un segundito. Doctor, entonces nos estaba comentando respecto del juicio que generó pues por esta situación, esta pandemia de cierre de los juzgados y qué debemos hacer en este caso, cómo podemos actuar precisamente y las afectaciones que ha generado pues toda esta situación en la parte jurídica y más pues en el área que nos compete. Sí, claro, estábamos relacionando, ¿no? Y entonces dijimos que esos derechos alimentarios de los menores se vieron afectados, porque muchos padres se vieron forzados a optar por una licencia laboral, por una suspensión de contrato de trabajo, y pues todos sabemos, hubo más o menos 5 millones de desempleados nuevos en nuestro país. Y eso obviamente toca con el tema de cuota de alimento y el derecho de los menores. ¿Qué hacer? La verdad, los decretos extraordinarios no dijeron nada nuevo, no regularon el tema. La verdad, hasta la fecha, llanamente, el consejo fue, todos intenten conciliar. Y bueno, desde luego que sí, obviamente, ese es el primer camino, porque si tenemos fijada una cuota de alimentos con unos valores específicos y fui despedido, yo como padre debo rápidamente buscar agotar el requisito de la conciliación a efectos de buscar una disminución de la cuota alimentaria, en primera medida concertada con la madre de los menores o el menor, la menor. ¿Sí? Si ello no es posible, agotado ese requisito de procedibilidad, ahora nos tocaría ir a un juez a efectos de hacer modificar la cuota para su reducción y obviamente ya gracias a Dios sí hay jueces funcionando y ahora entonces enviamos nuestra demanda de manera virtual a efectos de que como la madre no hubo un consenso y conciliado el tema, no se pudo llegar a un acuerdo, entonces vayamos a un juez de familia que él sea quien adopte las medidas que sean del caso y pueda ordenar una reducción de la cuota alimentaria. Luego, consejo básico para los padres o madres, porque también hay casos, ¿no?, donde la madre tiene fijada una cuota. El hecho de que sea notorio el COVID-19 y el hecho de que estemos en una crisis económica, no jurídicamente hablando, no da vía libre para que yo o me sustraiga de la obligación o la pague parcialmente. Si los padres ya tienen un acuerdo fijado, es necesario tener otro acuerdo expreso en un documento en donde partemos una nueva cuota que obviamente en esta crisis económica pues será para reducirla, ¿no? De lo contrario, hasta que yo no logre un nuevo acuerdo, padre o madre que tienen asignada una cuota están en la obligación de suplirla tal cual quedó estipulada anteriormente. Estamos mirando las preguntas. Ahora bien. Sí, doctor, le escucho. Bueno, ahora bien, lo siguiente también es de cuidado. No tengo una cuota fijada. Pasa en muchas situaciones. No tengo aún una cuota fijada en ningún documento. Es de hecho, hicimos un acuerdo verbal o la mayoría de eventos, el padre no responde, es un irresponsable de primera y no responde. ¿Qué debemos hacer? Entonces ahí el tema es ir a lograr una fijación de cuota de alimentos. Fijación de alimentos. ¿Qué debo hacer? Si sé el paradero del padre, o citarlo a conciliar obligatoriamente, agotar lo que técnicamente se llama un requisito de procedibilidad. Si se llega a un acuerdo de cuota, quedará pactada en un acta de conciliación que se puede celebrar ante el defensor de familia, ante el comisario de familia, ante notarios o ante centros de conciliación debidamente autorizados. Si allí salimos con un acuerdo, tenemos una cuota fijada y vamos a ver si cumple o no.
Ok, doctor. No sabemos dónde está el padre, no podemos citarlo a conciliar, entonces tenemos dos vías. Consejo para las mamitas. Consejo para las mamitas, dos alternativas. Número uno, podemos denunciar por inasistencia alimentaria ante la Fiscalía General de la Nación. Va a una fiscalía de la localidad donde viva el menor o el municipio donde vive el menor e interpone una denuncia penal por el delito de inasistencia alimentaria. Y adicionalmente, otra acción que puede hacer las dos simultáneamente, ir ante un juez de familia del domicilio del menor a efectos de solicitar entonces que ese juez sea quien defina qué cuota alimentaria debe tener mi hijo o mis hijos. ¿Sí? Okay. Insisto, si no hay un acuerdo, fijación. Si hay, debemos primero conciliar, luego si no hay un acuerdo, ir al juez. Doctor, me hacen acá una pregunta. Pregunta la señora Marcela. Me dice, yo coloqué una demanda de alimentos, pero pues debido a las circunstancias actuales el proceso va muy lento. Sin embargo, mi expareja me está citando a tratar de llegar a un acuerdo en la cuota alimentaria. ¿Qué es más conveniente? Esperar, como ya hay un proceso jurídico en curso, esperar a que nos cite, a que sea citado y sea dentro del proceso que se adelante el tema de los alimentos o hacerlo independientemente por donde en este caso la citó, que fue por una de familia, una comisaría de familia. Entonces ella hace como esa pregunta como que ¿qué es lo mejor tanto para ella? Porque manifiesta que su situación actual es complicada, es una persona que no ha podido trabajar, está al frente de sus hijos, no está recibiendo el apoyo, lastimosamente no, esta persona no le ha estado colaborando precisamente en un tiempo tan difícil como este, y pues él sin embargo la cita para que lleguen a un acuerdo, pero pues ella ya también con su abogado, su abogado ya presentó el proceso. Entonces, me dice, ¿qué hago en este caso? ¿Será que acudo, ya que me citó a esta comisaría de familia, o espero que sea por intermedio del proceso que ya se adelanta? Ella podría acudir y negarse a conciliar, obviamente, ¿sí? Y entonces él ya agotó su requisito de procedibilidad e irá al juez de familia diciendo, obvio, él tendrá que probar claramente la disminución de ingresos, su calidad de desempleado o la situación que él alegue que sea fundante para bajar la cuota de alimentos, y será el juez quien determine si queda la cuota en la misma cantidad o de si definitivamente el señor sí prueba una incapacidad económica y puede disminuirse. Pero mientras no haya esa sentencia, la cuota es la que ya esté fijada, porque en el caso de Marcela entiendo ya por la redacción de la pregunta, ya hay una cuota fijada y esa ella directamente. O hasta que no haya una sentencia que ordene reducirla, esa cuota es la que impera. Ahora, si ella también está en difícil, sea la que siga rigiendo hasta que el juez de familia la disminuya. Podría ir a la conciliación, pero decir que no acepta una reducción y será él quien tiene que ir al proceso, probar su difícil situación económica y esperar que el juez le disminuya la cuota. Ahora, ojo a lo siguiente, voy a de pronto alargarme un poco, pero creo que no sobra. Todas las personas, y más cuando somos padres, debemos ser conscientes, ¿no? Es decir, es un vínculo que va a estar toda la vida, padre, hijo, padres e hijos. Y creo que los problemas y los derechos de los menores están por encima de cualquier conflicto que pueda haber de pareja.
Entonces yo sí creo que las dos partes deben intentar llegar a equilibrios, a una equidad, a una situación que sea justa para ambos. Ahora, pues, en el caso pueden estar los dos sin trabajo, es complicado, hay que intentar sobrevivir con lo que hay, pedir los auxilios del Estado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero en la medida de lo posible, si es el tema de alimentos de los menores se puede conciliar, obvio que es mejor. Y siempre partiendo de la base de que debemos proveerle todo lo mejor a nuestros hijos siempre, ¿cierto? Si tenemos la capacidad económica, creo que por todo lo que usted le dé a un hijo nunca va a sobrar. Y pues que hay que ser conscientes y que hay que también escuchar al otro y pues intentar llegar a acuerdos y a puntos medios. Ya si definitivamente no es posible y en aras de, digamos, que todos los asuntos se zanjen por una vía acordada y no meterle justicia digamos, mayor conflictividad a la situación de pareja y frente a los menores, en la última instancia de no conciliar, pues sí nos toca necesariamente ante los jueces. Pero creo que como padres debemos ser proactivos y pensar que es que buscamos es el bienestar de nuestros hijos, de nuestros hijos. Tiene toda la razón, así es. Hay que pensar primero en los menores. Perfecto, doctor. Bueno, creo que de las preguntas que me hacen acá, usted las ha resuelto dentro de lo que manifiesta, dentro de lo que informa y que así es el compromiso pues, que tenemos como padres y ante la ley, ¿no? Listo, doctor. Continuemos con el siguiente tema sobre la fijación de inasistencia alimentaria, modificación de la cuota, extinción de la obligación. Vale. Entonces, hago un recuento para iniciar a tomar las modalidades. Entonces, no tengo ningún acuerdo expreso, ya sabemos. Fijación de alimentos ante juez de familia, primero conciliar. Lleva muchos años, es una persona que sé que labora, que tiene formas de ayudarle a sus hijos, pero definitivamente no tiene la voluntad, lleva de la obligación. Igualmente, denuncia penal por inasistencia alimentaria. Las dos son procedentes. Listo. Fui al juez y ya obtuve una cuota alimentaria. Cuota alimentaria en el parentesco, necesidad económica y el Código de la Infancia y la Adolescencia, ley 1098, presume la capacidad del padre. ¿Cuál presume? Que como mínimo todo padre venga como mínimo un salario mínimo. Y sobre ese estándar que se presume en la ley, entonces se va a fijar la cuota de alimentos. ¿Sí? ¿Hasta qué porcentaje le pueden fijar a un padre de alimentos? Las normas y la jurisprudencia dice que hasta el 50% de sus ingresos son la garantía alimentaria para el número de hijos que tenga. 1, 2, 3, hasta el 50%. Y como mínimo se presume que venga un salario mínimo. Ahora, si yo quiero unos alimentos congruos, se llama, decir, no solo los necesarios, sino aquellos que me permitan un nivel de vida al cual yo vengo acostumbrado y que componen muchas más cosas, cursos, accesorios complementarios, medicina prepagada, además. ¿Puedo pedir una cuota mayor? Claro que puede pedir una cuota mayor. Ahí sí tendría que probar necesidad y una capacidad económica del padre mayor a un salario mínimo e ir a pedir una cuota superior al 50% de un salario mínimo. Pero si no, la ley soluciona fácilmente la cuota. ¿Cuál es la cuota que un juez puede fijar? Partiendo de un salario mínimo y hasta el 50%, que es la garantía alimentaria para el número de hijos. Ahora, ya tenemos la cuota fijada, sea porque hubo una conciliación y llegamos a un acuerdo, o sea porque fuimos a un juez de familia y él con los parámetros que acabamos de indicar ya nos fijó una cuota y dijo 40% del mínimo o 50% de un salario mínimo. ¿Qué debe pasar? Pues se supone debe pasar que el padre debe cumplir con su obligación alimentaria tal cual quedó regulada.
¿Qué generalmente tienen o qué contienen esos acuerdos de alimentos? En esencia, lo siguiente. Número uno, un valor económico de cota. Número dos, unos acuerdos en cuanto a valores de matrículas, eh, uniformes, lista escolar, que generalmente son anuales y que la ley y la jurisprudencia dicen deben ser 50% y 50%, ¿cierto? La salud en todos los conceptos que no incluya el plan obligatorio de PS, sino que son adicionales, igual un 50%. Y también esos acuerdos generalmente detallan muy bien el tema de custodia y cuidado personal. Acordémonos, patria potestad la van a tener siempre ambos padres, salvo que sea privada o suspendida. No, daría otro programa para hablar de ello, pero patria de ambos, custodia es quién va a vivir con el menor, digámoslo en términos sencillos para que entiendan. ¿Quién va a estar a cargo y cuidado del menor, si el uno o el otro, que puede ser incluso compartida, ¿cierto? Y el régimen de citas que pueden las partes pactar libremente. Ahora bien, una vez tenemos esos 5 elementos bien pactados en un acta de conciliación, en una sentencia judicial, vendrá el cumplimiento de esos acuerdos. ¿Qué pasa? Que pueden surgir varias cosas que pretendan que se quiera modificar ese acuerdo o esa sentencia de alimentos. Entonces, ¿qué modalidades adicionales hay? Como lo mencionaba la doctora Daniela, entonces tenemos la reducción de la cual ya hablamos, ¿cierto? Entonces, el padre interesado debe nuevamente citar a conciliar y si no hay un acuerdo, ir a un juez a que se reduzca. Pero, o restitución de la cota. ¿En qué consiste el aumento? El aumento consiste en que la madre que ya tiene una cuota fijada considera que los niños han ingresado a nuevos cursos, que hubo un cambio de colegio, se trasladaron de domicilio, cosa que se ve mucho en la pandemia, eh, requiere un tratamiento de salud, eh, se incrementaron algunos costos, etcétera, etcétera. Entonces ella puede decir, no, lo que faltamos, aunque me lo está cumpliendo, no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de mi hijo. ¿Qué debe hacer? Igual manera, solicitar una conciliación. En estos temas la ley obliga siempre a conciliar primero, lo que es fijación, aumento y reducción. Siempre debe haber una conciliación. Si no hay un acuerdo, el padre dice, pueden subir los gastos, pero mi capacidad económica incluso va descendiendo, no puedo aumentarla y no estoy de acuerdo. Nos toca ir nuevamente a un juez de familia y allá probará el que mejor pruebe de un lado la necesidad y de otro lado la capacidad económica. El juez, en un buen criterio, le dará la razón al padre que según las pruebas acredite mayor necesidad o capacidad económica, ¿no? Esa es la modalidad de aumento. Y hay otras que puede ser la modalidad de extinción de la cota de alimentos. En esa no se requiere conciliación previamente. Y el padre que tiene a cargo la cota de alimentos puede acudir directamente, pedir su exoneración. ¿Cuál es la causal? ¿Qué justifica que yo pida una exoneración de la obligación? Pues generalmente es porque mi hijo ha llegado a la mayoría de edad. O llegado a la mayoría de edad, él no está laborando, no tiene un ingreso salarial
no se ha emancipado, es decir, no se ha ido de su casa, y entonces la jurisprudencia ha dicho que se puede continuar con ese deber de alimentario hasta la edad de los 25 años, con algunas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Insisto, mayor de 18 años, pero no tienen ningún ingreso en ninguna fuente económica, no percibe arriendos, no percibe salario, nada. Dos, estudia un programa académico formal, de educación formal, ya sea profesional, técnico, tecnólogo, demás, pero es de educación formal en un horario diurno, con una intensidad horaria mínima de mínimo 30 horas semanales. Bajo esas condiciones, se podría hacer extensiva la obligación alimentaria hasta los 25. Ahora, ya llegó a los 25 o se graduó profesionalmente a los 23 y ya está ingresando a trabajar. Yo como padre obligado, entonces puedo ir ante el juez a decir, exonéreme ya de mi cuota de alimentos. Ante el mismo juez que la fijó, no requiere conciliación previa, y allí, demostrando estas circunstancias que acabamos de mencionar, rápidamente van a tener la orden de exoneración. En muchos casos, claro, como lo hemos venido hablando, es posible que el padre tenga bienes o salario embargado. Entonces, con la orden se ordenan cancelar esas medidas cautelares, claramente. Esa es la idea. Ok, doctor, muchas gracias, muchas gracias. En relación con las medidas cautelares, doctor, me hace una pregunta, una usuaria, me dice, ¿qué puedo hacer si mi expareja, qué puedo hacer si mi expareja no, qué puedo hacer si mi expareja labora de manera independiente y no tengo cómo demostrarle? Sé que tiene ingresos, pero no tengo cómo demostrarlos. Como es independiente, no registra, al parecer no tiene, no sé, de pronto comerciante o no tiene cámara de comercio, no una manera clara de poder demostrar cuáles son esos ingresos, pero pues efectivamente los hay. ¿Qué puede hacer en este caso la usuaria? ¿Cuáles son las alternativas que le brinda la ley para que efectivamente pueda defender ese derecho que le está siendo vulnerado al menor o a los menores, porque esta persona no quiere responder manifestando que no hay trabajo, que no tiene trabajo, pero efectivamente sí lo hay? Y es que acá el tema de la informalidad se ve todo el tiempo. Aquí la gente maneja mucho ese concepto, más la parte comercial, y pues no hay como una manera clara de poder identificar cuánto realmente recibe esa persona, y por eso a veces evita de una u otra manera cumplir con esa obligación. Sí, doctora Ángela, muy cierto. Y aunque han existido últimamente medidas estatales para formalizar un poco y bancarizar a estos independientes y poder identificarlos, ¿no? Y eso va a ayudar también al tema de alimentos, va a ayudar no solo al Estado para que ellos tributen y los tengamos identificados y bancarizados, sino también va a ayudar mucho al tema de alimentar. Ahora bien, no olvidemos, como lo dije precedentemente, el caso de la madre siempre llega al proceso de alimentos sin carga de la prueba respecto de la capacidad del obligado. ¿Por qué? Porque, como insisto, existe la presunción de que todo padre venga como mínimo un salario mínimo. Luego, yo no tendría que acreditar absolutamente nada, y en un proceso de fijación, el juez le va a poder fijar hasta el 50% de lo que hoy es un salario mínimo como cuota alimentaria, sin haber probado absolutamente nada. Insisto, si yo quiero una cuota muy alta, quiero una cuota de 1 millón, yo debo probar que los niños gastan 2 millones, porque la obligación es 50-50. Entonces yo pruebo que los niños gastan 2 millones para poder exigirle a él 1 millón. Y si ya quiero 1 millón, tal vez sí tendría yo que probar
que él tiene una suficiencia económica que le permite ganar ese dinero. Pero si no es así y quiere una cuota mínima porque es que es un irresponsable de esos de primera y a mí me sirven 200, 300.000 pesitos para mis hijos, bueno, acuda al proceso de fijación y allí van a partir del salario mínimo, 880.000 pesos más o menos como está hoy. Y le pueden fijar hasta un 50%. Ahora bien, y no tendría que probar con ese parámetro. Ahora bien, también podemos, las madres pueden acudir a defensor de familia, comisario de familia, y los defensores pueden iniciar ante el juez el proceso de fijación, o pueden acudir también a los centros de consultorios jurídicos de universidades, o en el mejor de los casos, si es posible, a un abogado profesional para que le asesore bien, mejor, y allí pueden aportarse y pedirse en pruebas. Y los comerciantes generalmente se mueven mucho por el tema de cuentas bancarias, ¿no? Y algunos están inscritos en la Cámara de Comercio, y entonces allí podremos determinar que es el propietario de un establecimiento de comercio, y entonces podremos pedir también que oficien a la DIAN para ver qué registros tiene allí, en Cámara de Comercio, DIAN y entidades financieras, donde podemos también pedir como medida cautelar el embargo de cuentas bancarias de esos comerciantes. Es aquel comerciante demasiado informal, no tiene cuenta, no tiene cámara de comercio, absolutamente nada, no sé, un vendedor ambulante y no está muy formalizado y que ni entiende muchos temas de esos. Bueno, fácil, partimos de la presunción del salario mínimo. Ok, doctor, una pregunta. Por ejemplo, cuando usted hablaba del tema de que no están registrados en Cámara de Comercio, efectivamente la señora sabe que sí, que tiene su negocio, es visible, es conocido, pero no está registrado en Cámara de Comercio. ¿Cómo puede ella entrar a demostrar si efectivamente, sí, no es tan ambulante, o sea, realmente sí está como tal establecido en un sitio, ¿sí? Y es de gran trayectoria, es bueno el negocio, definitivamente le da para que pudiera como tal cumplir con sus obligaciones, pero no está registrado en Cámara de Comercio, doctor. Entonces, ¿qué puede hacer en este caso la señora? Porque es que aquí el tema de, lastimosamente, de opción de evadir impuestos, eso es pan de cada día, doctor. Entonces, ¿cómo podría hacer esta usuaria en una situación así? Vale. Lo que te mencionaba, ¿no? Número 1, se pueden pedir como medidas cautelares el embargo de cuentas, porque generalmente el comerciante informal algo mueve allí. Pero 2, pues si no se puede definitivamente absolutamente nada, se le fijará con base en el parámetro del salario mínimo, porque allí operará la presunción del salario mínimo. Entonces el juez le fijará una cota con base en el salario mínimo. En el caso de que no se pueda aprobar, Pilo intentará pedir que se oficie a distintas entidades, intentará pedir el embargo de cuentas, el embargo de los bienes muebles y enseres que están en ese establecimiento. Él le corresponderá en su momento demostrar que no es de él esos bienes que están allá adentro, ¿cierto? Y entonces buscar materializar y efectivizar el derecho del menor. Entonces, conclusión, si no tenemos absolutamente nada, igual opera la presunción del salario mínimo y allí partirán con una cota de hasta el 50% del salario mínimo sin tener que demostrar absolutamente nada. Es decir, puede ser, voy a ser un poco, puede ser una persona habitante de calle, el padre. He visto casos. La norma igual dice, se presume gana un salario mínimo. Y yo como juez impongo esa suma. Cosa distinta es después que no haya cómo materializarla porque no la cumple. Entonces vamos a un proceso ejecutivo de alimentos y allí pediremos como medidas cautelares
lo que encontremos. Pero lo primer paso que usted solicita como abogado siempre es un embargo preventivo, por ejemplo, de cuentas bancarias, que es donde se mueve mucho el comerciante, porque ya no guardan la platica debajo del colchón. Así es, doctor. Así es, tiene toda la razón. Perfecto, doctor. Pues, pues más preguntas, pero creo que estamos como dentro del tiempo para que no se nos vaya a cortar la comunicación. Doctor, muchísimas gracias por hacer parte de esta conferencia. De verdad, muy importante toda la información que usted nos brinda. Muchas gracias por su tiempo, doctor, y bueno, esperamos vernos próximamente. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Espero sea útil la información y bueno, estaremos pendientes de cualquier otra colaboración que sea necesaria. Muchos éxitos y a cuidarse mucho. Bueno, y ustedes, por favor, es importante mantenernos muy bien informados, acudir a los profesionales en derecho para que sepan y puedan tomar buenas decisiones en esta área del derecho de familia. En este caso, hablamos de lo que es los alimentos. Y bueno, los esperamos que sigan asistiendo a las próximas charlas que estaremos realizando. Una feliz tarde. Muchas gracias, doctor. Una feliz tarde. Muchas bendiciones. Feliz tarde. Éxitos a todos.